Entre juegos de celos, confesiones inesperadas y besos que nadie vio venir, Frin y Becky descubren que incluso en medio del caos habrá un refugio, los brazos de la otra. ¿Será este el inicio de algo más grande que una misión? Capítulo 21. Mal de ojo. El sol del domingo colgaba perezoso en el cielo, su calidez suave derramándose a través de las cortinas translúcidas de la casa segura. Becky se recostaba contra los cojines, sostenida por las almohadas mullidas con las que Frin se había empeñado tercamente. El dolor sordo en su costado era un recordatorio silencioso del costo de la misión, pero bajo el cuidado implacable de Frin, de algún modo se sentía soportable. Becky seguía siendo Becky, resuelta, enfocada como una navaja, a veces distante y a veces lo bastante fría como para regañar a Frin y a Nam. Frin había vuelto a su característica y carismática ironía, lanzando comentarios burlones y bromas juguetonas como si fueran confeti. Y Nam, bueno, Nam era inconfundiblemente Nam, con su impecable sentido del momento para interrumpir cada instante tierno de Frin Becky, asumiendo el papel de guardiana autoasignada, mientras seguía siendo la traviesa niña de la familia. Juntas eran el perfecto caótico y conmovedor desastre de un drama familiar. La ternura del beso matutino de Frin Becky aún flotaba en el aire entre ellas, frágil, no dicho, y precioso. No tenían etiqueta para lo que eran, ni la necesitaban, mientras permanecieran lado a lado en el fuego. Eso bastaba. Nam, sin embargo, no iba a dejarlo pasar tan tranquilamente. «Muy bien, tortolitos», anunció dramáticamente entrando en la habitación con una sonrisa socarrona y un brazo lleno de bocadillos. «Ya pueden dejar de lanzarse miraditas de corazones. Guárdenlo para cuando yo no esté aquí para quedar emocionalmente marcada». Frin puso los ojos en blanco, una sonrisa torcida asomando a sus labios. «Alguien está celosa», replicó, dándole un leve empujón a la rodilla de Becky. Becky solo esbozó una sonrisa de orgullo. «Nadie la tiene como yo». Nan rodó los ojos y sacudió la cabeza incrédula. El intercambio fluía con facilidad entre ellas, la habitación llenándose con la calidez del amor no dicho y de la familia elegida. Frin había regresado a su sarcasmo carismático, deslizando comentarios mordaces entre miradas cuidadas hacia Becky. Becky, aunque visiblemente cansada, no dejaba de ser ella, aguda y decidida a veces perdida en pensamientos como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. Y Nan, como siempre, era el pegamento que mantenía unido su caos, perfectamente oportuna, temerariamente valiente y lo bastante molesta como para ser adorada. Pasaron el día haciendo lo que la gente normal llamaría perder el tiempo, aunque para ellas era un tipo raro de terapia. Becky permaneció acurrucada bajo la atenta mirada de Frin. Frin, negándose a dejarla fuera de su alcance, se acomodó a su lado. Nan les lanzó palomitas durante una estúpida película de acción y exageró cada escena ridícula, como si estuviera audicionando para una mala comedia. Rieron más de lo que deberían. Comieron comida chatarra como niñas en pijama. Fingieron durante unas preciosas horas que el peso de su misión no las estaba sofocando. No era irresponsabilidad, era supervivencia, porque sabían que, en cuanto alguna de ellas abriera un archivo de la misión, el terco corazón de Becky no le permitiría quedarse quieta. Se arrancaría las vendas y se lanzaría de cabeza a la tormenta. Así que hoy hicieron un pacto tácito de vivir, de descansar, de ser imprudentes en la alegría, aunque solo fuera por un momento. Y si la mano de Frin encontraba la de Becky en las pausas silenciosas, o si Nan la sorprendía intercambiando miradas suaves y prolongadas, bueno, nadie dijo nada.
Eran ángeles, guerreras con corazones rotos, y por un día eligieron estar completas. La tarde cayó suave y cálida sobre su base, una calma rara después de la tormenta. El lugar olía tenuemente a café recién hecho o algo dulce tostándose en el horno y al persistente aroma cítrico de la mascarilla facial de Nan. No era un palacio, pero en ese momento se sentía como un hogar. Becky estaba acurrucada en el viejo sofá con las piernas bajo una manta, perdida en un libro, o fingiendo estarlo. Si la leve curva ascendente de sus labios significaba algo. Frin en la encimera se entretenía con la cafetera como una barista en misión. La máquina silbaba y burbujeaba mientras ella miraba de reojo a Becky de vez en cuando, con el gesto suavizándose cada vez. Nam, la personificación humana del caos, estaba tirada en un enorme puff, con la mascarilla puesta y los pepinos a punto de resbalarse de sus ojos. «Oye, Nam», llamó Frin, con una sonrisa pícara. «¿No eres guía turística certificada? Haznos una demostración, ¿quieres?» Sin levantar la cabeza, Nan gimió teatralmente. No trabajo gratis. Te haré una dona». Nan se incorporó como si le hubieran prendido fuego debajo. La velocidad habría avergonzado a un velocista. Becky soltó una risita en su libro, sacudiendo la cabeza. «Ustedes dos son ridículas». Nan se enderezó, carraspeó y comenzó lo que probablemente fue la actuación de guía turística más absurdamente graciosa jamás hecha. «Señoras, bienvenidas al majestuoso y mundialmente reconocido campamento base de Los Ángeles, donde los techos gotean personalidad y los pisos están pavimentados con malas decisiones de vida», anunció con un acento británico exageradamente refinado. «A su izquierda verán nuestra más preciada reliquia, la colección secreta de libros de Becky, que según los rumores contiene el arte perdido de cómo no enamorarse de tu carismática compañera». Becky estalló en carcajadas, cubriéndose la cara con el libro. «Y aquí a su derecha, contemplen a nuestra barista interna y maestra del mal timing, Frin, preparando una porción tan fuerte que puede revivir a los muertos o matarte al instante, dependiendo de su humor». Frin le enseñó el dedo medio juguetonamente, lo que solo animó más a Nam. «Así, damas y demás formas de vida», prosiguió Nan. «Y ahora llegamos al punto culminante de su tour, la historia de amor del maldito siglo. La pareja GL por la que literalmente apostaría mi fondo de retiro inexistente. Yo las shipeo, yo las respaldo. Probablemente hagan merch si sobreviven». Paseó dramáticamente, las manos entrelazadas a la espalda como un bufón shakespeariano, dando una profecía. «¿Saben? Como cuando un iceberg choca contra un barco que llaman Titanic», preguntó alzando una ceja. «Bueno, cuando el barco de Frinbeck se estrella de frente contra un iceberg llamado Kir, lo llaman...». Dejó que la pausa se alargara tanto que Frin medio giró con una mirada de advertencia. «Frin Panic», declaró Nan, lanzando los brazos como una maga y cerrando un truco. Un segundo de silencio. Luego un cojín voló por el aire como un misil de precisión, dándole de lleno en la cara. Nan gritó y cayó de espaldas en el pub, con una rodaja de pepino heroicamente colgando de un hilo. «Oye, ese es abuso personal», gritó, llevándose la mano al pecho dramáticamente. «Deberían estarme dando propina por este oro cómico». Frin ya se acercaba, otro cojín en mano, y Nan chilló. «Inmunidad diplomática. Soy su caos de apoyo emocional». Becky, incapaz de contenerse, empezó a reír tan fuerte que las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos. Se agarraba el estómago, la cabeza echada hacia atrás, y ese sonido, Dios, ese sonido, lo era todo, dulce, libre y sin reservas. Un sonido que Frin no escuchaba desde hacía demasiado,
y que hizo que algo le doliera cálido en el pecho. Aprovechando el momento, Frin se deslizó junto a Nan y le susurró al oído sonriendo: «Te doy una hamburguesa si sigues haciendo reír así a mi bebé». Los ojos de Nan brillaron bajo su mascarilla torcida. «A sus órdenes, capitana». Ninguna de las dos notó que Becky las observaba ahora, la diversión danzando en sus ojos mientras se enjuagaba las lágrimas. Y así, con cojines volando, café burbujeando y risas resonando en las paredes, el domingo en el campamento base dejó de sentirse como un escondite. Se sintió como un hogar. Un extraño, caótico, amoroso hogar, construido de piezas rotas, corazones tercos y un lazo inquebrantable entre tres inadaptadas que, de algún modo, contra todo pronóstico, se convirtieron en familia. El lunes por la mañana llegó un tipo de optimismo cauteloso que se sentía casi como un lujo. La oficina de Roca Aurora estaba inusualmente tranquila. La tensión que siempre acompañaba la presencia de Kirk se había disipado. No había pasos atronadores, no había órdenes tajantes cortando el aire como cuchillos. Y cuando finalmente se corrió la voz de que Kirk no estaría hoy, un suspiro colectivo de alivio recorrió el lugar como una brisa fresca en una habitación sofocante. Becky permanecía mayormente encerrada en su cabaña, el dolor sordo de sus heridas recordándole que al fin y al cabo era humana. Su cuerpo necesitaba descansar, aunque su mente nunca se detenía. Seguía pensando en los posibles próximos movimientos, como una estrategia en una sala de guerra. Su cabaña era tanto un campo de batalla como una jaula. Mientras tanto, Nan hacía lo mejor que sabía hacer: hablar, y por algún milagro estaba funcionando. Había logrado captar la atención de Kay en la sala de recreo con el pretexto de discutir cuáles eran las mejores marcas de ramen instantáneo. Una cosa llevó a la otra y ahora las dos estaban en plena conversación sobre películas de terror, debatiendo si los fantasmas o los asesinos seriales eran mejores villanos. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Nan inclinándose, sonriendo por encima de su vaso de té helado. Los asesinos seriales no necesitan cláusula de vida después de la muerte para arruinarte la noche. Son eficientes así. Kate soltó una carcajada y algo en el pecho de Nan se suavizó. Esto no era una simple charla, era conexión. Y no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera empezar a pescar esos detalles más profundos, extraoficiales, sobre las operaciones de Kirk. Por ahora, sin embargo, lo dejaba casual. Jugaba al juego largo. Y Frin estaba en el campo. Las calles hervían con el fuerte olor a aceite y metal espesando el aire. Frin se movía por los callejones estrechos como una sombra, persiguiendo susurros sobre un nuevo cargamento de drogas que la gente de Kirk estaba moviendo. Sabía que Becky y Nan estaban cubiertas porque Kirk no estaba cerca de ellas por ahora, y eso, por sí solo, calmaba sus nervios. Estaba afuera, rastreando cada pista del circo de dulces de Kirk. Por un tiempo fue un día de progreso tranquilo. Becky sanaba, Nan construía un puente, Frin cazaba. Se sentía como uno de esos días raros en que su plan contra todo pronóstico realmente estaba funcionando, hasta que llegó la habitual llamada de reunión de la tarde. Todos se dirigieron a la sala de conferencia principal y Becky fue más por obligación que por interés, apartándose un mechón suelto del cabello y sentándose cerca del fondo. Y entonces ella entró. Una mujer en un traje de poder impecablemente entallado, verde esmeralda oscuro como el mismo pecado, y tacones de tiras que resonaban agudos contra el piso, adueñándose de cada paso.
Su cabello hasta los hombros caía en ondas perfectas y una sonrisa curvaba sus labios, parte encanto, parte cuchilla afilada. Buenas tardes a todos, saludó la mujer. Su voz suave como seda bañada en arsénico. Vaya, vaya. Veo caras nuevas y hermosas en la sala. Permítame presentarme. Soy Nita, copartícipe de Kir y pareja de vida como su novia de toda la vida. La mandíbula de Becky cayó físicamente. ¿Qué carajos? Giró la cabeza hacia Nan, los ojos abiertos como platos. ¿Me está diciendo que este tipo ya tiene novia? ¿Y nadie pensó en mencionar ese pequeño e insignificante detalle antes de que yo empezara a acercarme a él? ¡Me estás jodiendo! Nan hizo una mueca, inclinándose, su voz baja y apenada. Ejemplo en vivo de que media información puede matar. ¿Media información? Eso no es una media información, Nan. Eso es una maldita cláusula de vida o muerte, replicó Becky en un feroz susurro, su mirada volviendo a Nita, que ahora presentaba diapositivas sobre rutas de suministros y expansiones de mercado, como una modelo de portada de revista convertida en caudilla. ¿Y me dicen que tengo que competir con eso? Pensó Becky, sintiendo una mezcla de horror, traición y admiración a regañadientes. Dios debió haberla creado un domingo aburrido, con las instrucciones específicas de haz una mujer alfa capaz de seducir al mismo diablo. Y eso es una misión cumplida. Nan se tapó la boca para contener una carcajada. Becky suspiró recostándose en la silla y murmurando. Genial. ¿Ahora tengo que fingir que no me intimida una villana de James Bond? Buena suerte con eso, pajarito, rió Nan, dándole un codazo. Al menos aún no te ha lanzado un puñal. Pequeñas victorias. A medida que la reunión se prolongaba, Becky no podía quitarse de encima la manera en que los ojos de Nita se quedaban fijos en ella. No solo era hermosa, era letal. Una mezcla de elegancia y autoridad y un toque de misticismo que podía hacerte caer de rodillas o hacerte correr por tu vida. Y junto con Kir, honestamente, tenían sentido. Energía de pareja poderosa y oscura. Si el mal tuviera un tablero de Pinterest, serían estos dos. Pero lo que Becky no había previsto era lo interesada que Nita parecía estar en ella. Cada vez que Becky levantaba la vista, la mirada de Nita ya estaba allí, recorriéndola con una audacia que la provocaba una mezcla extraña de orgullo y pánico en el estómago. Una sonrisa por aquí y un cumplido por allá. Unos ojos que decían te veo, cosita bonita. ¿Y Nan? Nan estaba viviendo por ello. En un momento Nan se inclinó, la boca cómicamente abierta de asombro y susurrando. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando, pajarito? Las dos vienen por ti. Becky sisió entrecerrando los ojos mientras le respondía. No te atrevas a asustarme ahora. Pero lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir. Al final de la reunión, cuando todos se levantaban para irse, Becky y Nan rápidamente entraron en personaje, presentándose como Priyu y Natasha, las nuevas contrataciones que supuestamente Kir había reclutado. Nita sonrió, esa sonrisa afilada y consciente, y alargó la mano hacia Becky y se la sostuvo. Un segundo, demasiado largo. Sus dedos cálidos, el agarre lo suficientemente firme como para dejar claro un mensaje sin decir una palabra. Entonces, ¿estás soltera?, preguntó Nita, su voz baja e impregnada de picardía. Becky parpadeó con el cerebro hecho un caos y el pulso disparado.
¿Cuál era el maldito protocolo para esto? Sentía los ojos de Nan clavándose en el costado de su cabeza, probablemente conteniendo la risa histérica. Sí, respondió Becky, su voz en un incómodo tono un poco demasiado agudo. Y como si eso no bastara, Nita sacó su teléfono con una sonrisa casual. Perfecto. Agrégame en Line. El alma de Becky abandonó su cuerpo. Tecleó su ID con la velocidad de alguien desactivando una bomba. Y con eso, Nita finalmente la soltó, lanzándole una última mirada por encima del hombro al salir. Becky apenas recordaba cómo respirar. El día terminó después de eso, y Becky prácticamente salió disparada de regreso al campamento base. Frin, aún felizmente ajena a la granada emocional que le esperaba, estaba de camino de regreso al campamento base. El día había sido largo, siguiendo el rastro de contrabandistas, desenterrando pistas, esquivando algunos encuentros peligrosos. Pero lo que la mantenía firme era saber que Becky estaba a salvo, descansando, y que Nan estaba a su lado, causando travesuras inofensivas. Frin ya se imaginaba la cara de Becky cuando entrara. Tal vez bromear un poco, quizás robar otro de esos besos suaves y prolongados que ninguna de las dos se atrevía a etiquetar. Pero, no tenía ni idea de que la información que la esperaba no era menos que una bomba. Para cuando Frin por fin regresó al campamento base, el cielo ya se había tornado de un azul crepuscular, y el leve zumbido de la tarde se había asentado sobre el lugar como una manta suave. Entró, adolorida pero acelerada, y en el momento en que sus ojos se posaron en Becky, sentada en el sofá, sintió un apacible dolor de alivio. Sin decir palabra, Frin cruzó la habitación y envolvió a Becky en un abrazo, sosteniéndola como algo precioso y frágil. «Te extrañé, bebé», murmuró en el cabello de Becky. «¿Cómo va la herida? ¿Sigue doliendo? ¿Estás bien?» Becky soltó una risita suave contra su hombro. «Estoy bien, bebé, sanando. No hagas un escándalo». Y por supuesto, justo a tiempo, Nan, que estaba desparramada de un lado en el puff con un snack en su mano y picardía en la otra, no pudo resistir. Su herida está sanando bien, pero hay otra cosa que podría dejarte tendida de espaldas», canturrió, con ese tono peligrosamente burlón. Becky le lanzó una mirada asesina. «Nam, no». A Frin no se le escapó el intercambio. Se separó un poco del abrazo, con la mirada saltando entre ambas, leyendo cada palabra no dicha en los ojos de Becky. «¿Qué pasa?» Becky suspiró, sabiendo que no había salida. «¿Sabes que Kir tiene una novia? También socia. Nadie nos lo dijo». El rostro de Frin dio un latigazo completo de shock. «¿Qué?» Nan, ya sonriendo de oreja a oreja, intervino como si hubiera estado esperando este momento todo el día. «Oh sí, una novia, audaz, hermosa, total alfa, el tipo de mujer que juraría que Dios creó específicamente para tentar al diablo. Estuvo hoy porque Kir se borró. Y déjame decirte», alargó las palabras como tía chismosa escandalizada en una boda, «esa mujer es como un trueno en plena noche. La sientes antes de verla». Frin entrecerró los ojos. «Ok. Y no me estarás diciendo que estás celosa, ¿verdad?», bromeó alzando una ceja hacia Becky mientras la empujaba juguetonamente. Becky le pegó de inmediato en el brazo. «Estás loca, Frin. ¿Por qué yo estaría celosa?» Nan estalló en carcajadas incontenibles, agitando su snack como bandera de victoria.
Oh, no, no es Becky quien debería estar celosa. Eres tú. Porque adivina qué. La señorita Rayo Alfa estuvo coqueteando totalmente, todo el tiempo, a tu hermosa y linda pajarita. El rostro de Flynn se contorsionó entre confusión y horror. ¿Qué? Nam, prácticamente rebotando en su asiento, sonrió como el duende del caos que era. Sí, le preguntó si estaba soltera. Le sostuvo la mano, lo que se sintió como un episodio entero de un K-drama. E incluso le pidió su ID de Line. Antes de que terminara, la mano de Becky salió como un rayo y le tapó la boca a Nan. Nan, Drama Queen. Los ojos de Flynn se afilaron. ¿Es verdad? Becky gimió y apartó la mano de la boca de Nan. Luego se derritió de nuevo en los brazos de Flynn con un suspiro exagerado. No me digas, Beck. Vuelve a llamarme bebé. Por favor. Sí pasó, pero no hay de qué preocuparse. En serio, no significa nada. Flynn resopló, atrayendo a Becky aún más. Será mejor que no te enamores de nadie con traje de poder, bebé. Yo te lo advierto. Nan bufó. Demasiado tarde. Ya se enamoró de una con botas de combate aquí. Se rieron las tres. La tarde había pasado de tensa a absolutamente ridícula. Después de la exposición gozosa de Nam sobre el descarado coqueteo de Nita, la habitación aún zumbaba con risas rezagadas cuando Flynn al fin alzó las manos al aire y soltó en voz alta. ¿Por qué todo el mundo quiere robarse a mi chica? Las palabras golpearon la sala como una piedra rebotando en un estanque quieto, un compás de silencio, luego otro. Era la primera vez que estaban de acuerdo en algo en público. Bueno, Nan es el único público que se pueden permitir, pero aún así hay algo en decirlo en voz alta, como si ya hubieran intercambiado votos. Los ojos de Nan se agrandaron como platos, con la mandíbula prácticamente desencajada. ¡Oh! Soltó estirando el sonido como una niña emocionada que ve drama en una reunión familiar. Flynn se giró de inmediato. ¡Deja de decir, Nam! Hablo en serio. Becky, que había intentado esconder su sonrisa tras un cojín, ahora estaba roja tomate, ese rojo que sube hasta las orejas. Eres tan dramática, murmuró, aunque el corazón le golpeaba el pecho como una batucada. Flynn señaló a Becky, entrecerrando los ojos como un general dictando un plan de batalla. Escucha, yo atraparé a Nita, tú atrapas a Kir. El plan original se arruina ahora. Gracias a la señorita Tormenta Alfa, todo se va a volver 10 veces más complicado. No, gimió Becky teatralmente, cubriéndose la cara con ambas manos. Es demasiado hermosa, bebé. Es como cada tablero peligroso de Pinterest metido en una sola persona. Ni hablar. No la voy a dejar rondando cerca de ti. No puedo. Nam, ya doblada a la mitad de la risa, alzó un dedo. Espera. Necesito palomitas para esto. No se muevan. Nam, siéntate, corearon Flynn y Becky, lo que solo hizo que Nan se carcajeara más. Y entonces empezó la discusión más tierna, mezquina y ridícula en la historia del campamento base. No tienes permitido pensar que es hermosa, frunció Flynn. No lo pensé, es un hecho. No puedo evitar que entrara como portada de Vogue, con vibra extra de asesinato, replicó Becky. Tú eres mi portada de Vogue, con vibra de malvavisco extra suave, gruñó Flynn cruzándose de brazos. Nan se abanicó dramáticamente con un cojín. Dios, vivo por este drama de pareja. Sigan, por favor. ¿Lo grabo? Becky la fulminó juguetona. Ni se te ocurra. Flynn se inclinó más cerca de Becky, señalándola con un dedo. Te juro, bebé, si la veo siquiera respirar en tu dirección otra vez. Oh, ¿y qué vas a hacer? ¿Encerrarla en un depósito? Si hace falta. Estás loca. Y tú eres demasiado linda para todo este drama. De pronto Nan se irguió, levantando la mano. ¿Me dejarían alguna chica guapa también?
Digo, ustedes dos están llevando todo el foco del drama. Yo también puedo hacer una Anita. Frinny parpadeó. Tú concéntrate en Kate. Nan se llevó la mano al pecho agraviada. ¡Qué grosera! Becky suspiró, desplomándose en el sofá, mirando el techo como si lo hubiera ofendido personalmente. Chicas, esta Anita es claramente una gran distracción. Frin tomó la mano de Becky. Entonces no te distraigas. No pienses en ella. Becky puso los ojos en blanco. Nan alzó su bebida. Por planes caóticos, celosas idiotas y lesbianas poderosas. Y un ruido de copas imaginarias lo selló. Su pequeño hogar perfecto ahora se convirtió en un campamento base desordenado, ruidoso y ridículamente divertido. La sala aún zumbaba por su pelea anterior cuando Nan, la pacificadora disfrazada de buscaproblemas, alzó por fin ambas manos. Ok, tiempo. Ella vino solo un día, como apoderada de Kir. Ya relájense. No es como si fuera a aparecer todos los días, ¿verdad? Una pausa. Nan hizo una mueca. Aunque perfectamente podría. Pero no saltemos a esa conclusión apocalíptica esta noche, ¿sí? Frin entrecerró los ojos pensativa. No, olvida eso. Usémosla. Nan parpadeó. ¿Perdón? Frin se volvió hacia Becky, mirada aguda y calculadora. Tú, bebé, la próxima vez que Kir venga, husmeando, te pones melancólica. Muéstrale carácter. Ponte fría. Haz que te persiga. No cedas tan fácil. Y si insiste, Frin sonrió como diablillo en racha. Dile que quieres hacerla oficial, o sea, públicamente pareja, novia de verdad, sellado y firmado. Becky alzó ambas cejas. Frin, eso es un tiro a quemarropa. Podría ser demasiado pronto. ¿Demasiado pronto?, se burló Frin. ¿Con tus dotes de actuación? Eres peligrosamente tentadora y, por favor, podrías venderle hielo a un muñeco de nieve. Pero el rostro de Becky cambió. El borde juguetón se afiló en algo más frío. Se inclinó hacia adelante, voz fresca y deliberada. ¿Sabes lo que significa hacerse oficial, no? Dijo mirando a Frin directo a los ojos. No van a ser un par de abrazos y un duelo de miradas coquetas, Frin. Va a implicar demasiadas cosas. Son consecuencias, es... Frin apretó los dientes. Así que, ¿qué? ¿Quieres emparejarte con Nita con tantas ganas? ¿Eso estás diciendo? Las palabras salieron más rápido de lo que ambas esperaban, cortando la calidez de la sala como agua helada. Nan agarró de inmediato su vaso de agua y dio un trago enorme, con los ojos moviéndose entre ambas. Otra vez no, pensó. Becky se puso de pie, brazos cruzados, mandíbula tensa. ¿De verdad piensas eso? Entonces bien, piensa así. Será un buen avance para lo que sea esto. Escupió, agitando la mano entre ellas antes de marcharse hacia la cocina, murmurando por lo bajo. La habitación quedó pesada por un instante. Frin se quedó inmóvil, mandíbula apretada, puño cerrándose. Nan carraspeó con torpeza. Actuación, ¿verdad? Actuar de genio con Kir, ¿sí? Becky, puedes decir que estás actuando, gritó Nan hacia la cocina. No hubo respuesta. Frin se frotó la cara gimiendo. ¿Por qué siempre termina así? La sala cayó en un silencio torpe y denso. Nan se quedó en medio, con la mirada saltando de la rigidez de Frin a la espalda de Becky, aún de espaldas fingiendo hurgar en la nevera, aunque no había sacado nada en los últimos 5 minutos. La cabeza de Nan iba de una a otra como espectadora en un partido de tenis. Izquierda, derecha, chasqueó la lengua. Demonios, esta tensión podría cortar vidrio. Frin pasó una mano frustrada por su cabello, repasando toda la pelea en su cabeza.
Cada palabra, cada mirada, la forma en que la voz de Becky se quebró levemente en «a donde sea que vaya esto», y de pronto, como piezas encajando, lo vio. No se trataba de Nita, no se trataba de Kir, ni siquiera de celos. Se trataba de ella, de cómo Frin dejaba que sus propias inseguridades se colaran y retorcieran algo sólido hasta volverlo tambaleante, y eso no era justo para Becky. Frin respiró hondo y le lanzó a Nan una mirada de costado con significado, una súplica silenciosa. Nan, perspicaz como siempre, la captó al instante. Alzó una ceja fingiendo suspirar dramáticamente. «Me voy. Aparentemente nadie va a cocinar aquí. Así que voy a traer la cena antes de que esta casa se convierta en una zona de guerra». Sonrió y salió disparada antes de que pudieran objetar. Frin suspiró aliviada. El aire ya se sentía más ligero. Miró hacia Becky, que seguía junto a la nevera, ahora obviamente buscando de mentira algo que no estaba allí. Abrió el mismo estante 2 veces. Frin sonrió un poco. Terca. Poco a poco Frin caminó hacia la cocina, con pasos deliberadamente suaves. Frin se quedó en la entrada de la cocina, mordiéndose la mejilla por dentro mientras Becky mantenía la cabeza metida en la nevera como si pudiera tragársela. El aire frío se escapaba en nebras suaves y Frin por fin rompió el silencio. «¿Quieres algo?», preguntó cautelosa, como ofreciendo una bandera blanca. Sin siquiera mirar, Becky sisió. «No». Frin hizo una mueca como si le hubieran golpeado con un periódico enrollado. Ok, yo solo... exhaló. «Lo siento, ¿de acuerdo? La arruiné, yo... soy así. Me siento insegura tan fácil. Ya gasté la mitad de mi energía manteniendo la calma por Kir y ahora aparece este tornado llamado Nita. Y ni siquiera se trata de ti. Confío en ti, Beck, con todo mi corazón, en cada latido. Es solo... soy yo. No sé procesar bien todas estas emociones. Así que suelto estupideces como una idiota en TV en vivo. Por favor, bebé. Mi pajarito. ¿Me perdonas, Na? No quise nada de eso. Me retracto de todo. Lo siento, Naka». Antes de que Becky pudiera soltar un contraataque, Frin le pasó un brazo por la cintura, por detrás, apoyando la mejilla en su hombro mientras el aire frío de la nevera las envolvía, chocando con el calor del abrazo de Frin. Becky sintió que las comisuras le tironeaban hacia una pequeña y malvada sonrisa, pero mantuvo el aura helada. «¿Por qué?», preguntó con tono deliberadamente afilado. «Eres tan insegura, como una niña». A Frin, tomada por sorpresa, se le escapó sin pensar. «Porque te ha...». Silencio. Frin se congeló. Los ojos de Becky se agrandaron, una tensión distinta crepitando entre ellas como estática antes de una tormenta. Lentamente se volvió hacia Frin, la mirada punzante, juguetona y peligrosa a la vez. «Dilo otra vez». Frin tragó. «Dilo otra vez y mírame a los ojos», exigió Becky alzando una ceja mientras sujetaba a Frin por ambos brazos, firme. Frin vaciló un latido, pero la forma en que Becky la miraba, curiosa, expectante, sin huir, le dio un valor temerario. Así que lo dijo. «Te amo, mi pajarito bebé, mi Beck, mi bebé». Sintió el peso al soltarlo, sin vuelta atrás esta vez. «Te amo tanto y no puedo imaginarte con alguien más. Sé que es egoísta, pero yo...». Antes de que terminara, Becky le acalló con un beso. Un beso feroz, posesivo, con una sonrisa incluida,
que sabía promesas y asuntos pendientes. La mente de Fring hizo un cortocircuito, las manos apretándose instintivamente en la cintura de Becky. Y enseguida, entre esos besos, Becky sonrió ladeado. Porque lo que Fring no sabía era que Becky nunca estuvo enojada. Todo era parte de la actuación, su pequeño truco para encender a Kir más adelante. Y funcionó mejor de lo que imaginaba. No pensaba contárselo a ninguna de las dos, ni ahora, ni nunca, porque si un pequeño acto llevó a una confesión de amor completa y a besos capaces de derretir glaciares, bueno, una chica tiene que guardar sus secretos. «Yo también te amo, mi niña de 5 años», susurró Becky al oído de Fring, con voz suave pero segura. «Te amo muchísimo. Y la idea de que estés en cualquier lugar cerca de Sanita también me puso insegura». Fring parpadeó con el corazón saltándose un latido real. «Es un sueño, ¿verdad?», murmuró. Becky rió, rozando su nariz con la de Fring. «Uno hermoso», respondió y selló las palabras con otro beso. Podrían haberse quedado así, completamente orbitando la una a la otra, de no ser porque la puerta principal no se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar las llaves en la pared. «Me olvidé las llaves de la...» ¿Qué? Nam usó otra vez su superpoder. El alarido de Nam casi hizo añicos las ventanas. Se quedó helada, una zapatilla a medio quitar, con los ojos enormes ante la escena que tenía delante. «Ustedes están... ¿Qué demonios? Estaban actuando solo para conseguir su momento privado, ¿no?». Sin aviso, Nam agarró un cojín del sofá y se lo lanzó. Becky y Fring chillaron, esquivándolo como 2 gatos asustados. «Saben que tenemos habitaciones en esta casa, ¿verdad? No hace falta echarme de la sala para sus sesiones dramáticas de besuqueos». Otro cojín voló por el aire. «Nam», ladró Fring, agachándose. «No pueden volver a estar juntas en un lapso de 5 segundos», aulló Nam, agarrando otro cojín. «Becky, estabas actuando, ¿verdad?». «Nam, basta», chilló Fring mientras Becky agarraba una almohada para defenderse. Pero Nam no había terminado. Al quedarse sin cojines normales, fue por el puff. «¡No puede ser!», jadeó Becky. «Nam, no», gritó Fring. Demasiado tarde. Gritaron al unísono cuando Nam alzó el puff a media hacia ellas antes de que se desplomara con un golpe sordo. Ok. Becky alzó las manos riéndose sin aire. «Estaba actuando. No todo el tiempo. Pero cuando Fring me dijo que usara mi genio con Kir y fingiera estar molesta para que me creyera, pues bueno, digamos que lo probé con ustedes también y las dos me creyeron». «¿Qué?», gritaron Fring y Nam a la vez. «No puedo creer que te dije te amo por solo eso», boqueó Fring con la cara ardiéndole. «¿Dijiste qué?», chilló Nam, girándose sobre sí misma como buscando algo más que lanzar. «¿Y me lo perdí?». «Por eso me derretí tan rápido», se defendió Becky, manos arriba como bajo arresto. «Juro que no sabía que ibas a confesar, y yo sigo en shock». «¿Y qué espera?», señaló Nam, acusadora, entrecerrando los ojos con picardía. «Becky hace puchero 2 segundos y tú le dices te amo. ¿Qué sigue? ¿Hace puchero 1 minuto y le propones matrimonio? ¿Saco los anillos o qué?». Becky sonrió como pequeña saboteadora presumida. Fring gimió enterrando la cara en las manos. «Dios, las odio a las dos». «Oye», le pinchó Becky, jalando a Fring en un abrazo lateral. «Acabas de decir que me amas». «Ay», se desmayó Nam exageradamente, agarrándose el corazón. «¿Ahora me puedo quedar con Nita, por favor?». Fring y Becky le lanzaron miradas asesinas gemelas. Nam sonrió, brazos en alto en rendición fingida. «Esto es increíble», murmuró Fring. Estallaron en risas las tres y así como así la tensión se hizo añicos. El peso del día quedó olvidado por un rato. Era desordenado, ruidoso, lleno de bromas y latidos más fuertes que la razón.
pero era suyo, un hogar ridículo y perfecto. Era la noche de sus pequeñas confesiones ridículas y perfectas. ¿Cómo iban Frin y Becky a irse a habitaciones separadas como si fuera cualquier otra noche? Bueno, Becky podía y lo hizo, pero Frin no. Mucho después de que Nan se desmayara en algún lugar de la sala, Frin se encontró paseando frente a la puerta de su propia habitación, inquieta y rezongando entre dientes. Al fin cedió y tocó suavemente la puerta de Becky. «Está abierta», se oyó la voz de Becky desde dentro, tan casual como siempre. Frin empujó la puerta y se apoyó en el marco, brazos cruzados, una ceja alzada. Becky estaba acurrucada bajo las sábanas, la almohada esponjada a la perfección bajo la cabeza, deslizando el dedo por el teléfono como si no acabara de ponerle el mundo patas arriba a Frin hacía una hora. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Frin con tono afilado, pero el corazón latiendo demasiado fuerte. Durmiendo», dijo Becky con pereza, sin mirarla siquiera. «¿Sola?», añadió Frin con cuidado. Becky al fin miró con una sonrisa juguetona en los labios. «Sí, creo que ya estoy recuperada, bebé. Pero oye, si necesito algo te llamo». Guiñó un ojo y esponjó la almohada como si fuera un martes cualquiera. La mandíbula de Frin cayó. «¿En serio? Acabamos de decirnos te amo hace una hora». «¿Y?» Becky se encogió de hombros, mordiéndose el labio para no reír. Estaba haciéndose la fresca, decidida a no ceder hasta que Frin bajara la guardia y volviera a su yo de 5 años haciendo puchero. Frin frunció el ceño. «Entonces, ¿no vamos a dormir juntas?», soltó. Becky parpadeó, luego soltó un jadeo exagerado. «¿Qué? ¿De dónde sacaste esa idea?». «Hola, Miss Lord Mac. Aunque vivamos bajo el mismo techo, eso no significa que compartamos cuarto. Eso es prácticamente vivir juntas, y no. Si quizás nos dijimos te amo, pero hay que frenar, Frin. Estamos aún en misión. El nivel confesión ya fue forzado». «¡Qué basura!», refunfuñó Frin con los labios hacia abajo mientras la decepción se sentaba en el pecho. «Solo di que no me amas». Y dicho eso, dio media vuelta para irse. Pero entonces, ¡ay! Becky resbaló por el borde de la cama, soltando un quejido cuando el codo le cayó mal sobre el colchón. Frin se volvió tan rápido que casi se tropieza. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?». Corrió a su lado frenética, sosteniéndole el brazo, examinándola con ojos grandes y preocupados. Becky contuvo una sonrisa, con la cara en perfecta máscara de inocencia, y luego se quebró en una mueca traviesa mientras rodeaba el cuello de Frin con los brazos, tirándola hacia un abrazo. «Es tan divertido provocarte», murmuró contra el oído de Frin, con aliento tibio y suave. Frin gimió. «Eres un pajarito fastidioso», murmuró, y contraatacó de inmediato haciéndole cosquillas a los costados. Becky chilló pataleando y retorciéndose, riendo sin control. ¡Para! Frin sonrió triunfante mientras ambas se desplomaban sobre la cama, con la risa dando paso al fin a un cansancio silencioso y sin aliento. Con el tiempo la broma cesó, la cháchara se desvaneció y se quedaron allí, enredadas una en la otra, con los corazones latiendo firmes y seguros bajo el resplandor tenue de la lámpara. Su propio pequeño refugio en un campamento base desordenado, imposible y adorable. Otra noche de caos, otra noche de ternura, y ninguna de las dos lo querría de otra manera. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó,
puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.